Andrés Manuel López Obrador resultó ser un fracaso. El presidente con mejor aprobación a nivel mundial es un fracaso presidencial porque no ha logrado cumplir con las expectativas de la oposición. Es fecha que no nos hemos convertido en Venezuela, que el dólar no ha llegado a los 35 pesos. No puede ser que a estas alturas el dólar esté a menos de 20 pesos. Tampoco se ha expropiado la propiedad privada, ni México se cerró al mundo y muchísimo menos Estados Unidos. Además, ¿cómo se le ocurre al presidente construir una refinería en serio y además comprar las acciones totales de otra, pudiendo construir una barda o una estela de luz? El dictador les permite manifestarse libremente y opinar a favor o en contra de su gobierno sin problema alguno. Así que sí, es lógico que para ustedes AMLO sea un fracaso presidencial. No se esperaban que se aumentara el salario mínimo, ni que se contemplara realmente rescatar a Pemex y a la CFE, y tampoco que el combate a la corrupción fuera en serio, ni que se les exigiera a las grandes empresas pagar sus impuestos. A pesar de la pandemia, se recuperaron empleos a través de la refinería, el Tren Maya, el Transísmico y el aeropuerto que tanto critican. Y bueno, en definitiva, AMLO es un fracaso presidencial porque es el único presidente de los últimos tiempos del que los mexicanos nos podemos sentir orgullosos, y eso no estaba dentro de sus expectativas. El presidente más atacado por la oposición en las redes sociales, en los medios de comunicación, el que ha trascendido por su perseverancia y por su combate a la corrupción, es un fracaso presidencial según la oposición. Que porque presentó unas encuestas y que no valen porque no entrevistaron a todo el mundo, que es una encuesta en donde se entrevistaron nada más a 3,000 personas. Pero para ellos sí fue válida una encuesta a 1,300 personas en donde Ricardo Anaya vencía a López Obrador rumbo a la presidencia del 2018. También dicen que no vale porque no incluyeron a todos los países del mundo. Y bueno, en eso tienen razón. Solamente se incluyeron a los países más importantes. Y como México está en el ranking de países con mayor PIB estimado del 2020 al 2026, pues entró en esa lista. Más del 79% de los mexicanos considera que AMLO sí cumple sus compromisos, y por eso es un fracaso presidencial, porque eso no se había visto antes. No es normal para ustedes. ¿Y saben qué tampoco es normal? Que hoy en día tengamos a la peor oposición del mundo. Pasaron tanto tiempo sintiéndose dueños de México y para nuestra desgracia lo fueron. Primero el PRI solito y luego con alianza con el PAN. Entre ustedes nunca fueron oposición. Nada más hacían circo por encimita y por debajo de la mesa se repartían todo. Por eso es que ahora no tienen ni la menor idea de cómo ser una verdadera oposición. Saquearon al país y hoy nadie confía en ustedes, ni en el PRI, ni en el PAN y muchísimo menos en el PRD. Hoy AMLO es un fracaso presidencial porque fracasó siendo un presidente de la calaña del PRIAN, porque no es como la oposición esperaba que fuera, porque no cedió ante sus chantajes, fracasó y no promovió los gasolinazos, fracasó para ustedes porque le está devolviendo al pueblo lo robado, porque no piensa que las pensiones para los adultos mayores sean un desperdicio. Fracasó, según ustedes, porque no es cómplice de corruptos, porque eligió la austeridad. Fracasó porque se niega a entregar los recursos nacionales a empresas extranjeras. Fracasó porque da la cara todos los días. Y si para ustedes está mal que el presidente trabaje para el pueblo y no nada más para el beneficio de unos cuantos, entonces saben que sí, AMLO es un fracaso presidencial.